Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos. Reciban un amoroso saludo fraternal desde el campus de la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental. Hoy 18 de junio del año 2022, situados en campus en la vereda Estrella Nueva del municipio de Jericó, de la provincia del Cartama, al suroeste de Antioquia, territorio Abya Yala, incluido entre ellos Colombia, y la antigua Nueva Granada, que eran Venezuela, hoy conocida República Bolivariana de Venezuela, y Ecuador. Los tres países conformaban un solo pueblo que cobija gran parte de la zona andina, del Amazonas, pero que se ha ido desintegrando. Bendito Dios. Precisamente por lo que la palabra hoy nos comparte del libro de las Crónicas en su segundo capítulo de las narrativas, de las historias bélicas, de esas epopeyas, de esas tragedias humanas por el apego, por el desasosiego y por el reniego de Dios, que permanentemente los dueños del poder o los que se creen dueños del poder y los que se creen dueños del mundo, por tanto basados en el tener cosas materiales, cosas de este mundo terrenal, y el tener la capacidad de ejercer poder, y que en últimas lo que derrochan es placer, hedonismo, consumismo y más de lo mismo, viviendo unos estilos de vida mediante unas formas de relacionamiento y con unas promesas de gobierno, de sometimiento, dogmáticas, injustas, porque no son santas, ni santificantes, ni siquiera pensando en su propia santificación, sino justa en tanto la lógica humana de reciprocidad, de méritos, de reconocimientos, que causa el haber nacido en una condición natural privilegiada, alejada de los más opuestos en ese privilegio, carentes de necesidades básicas, de necesidades naturales, de necesidades humanas, y más bien imponiendo otras supuestas necesidades artificiales, no humanas, no naturales. Porque en gracia de Dios, que es lo que dice la promesa del Salmo en el 88, te mantendré eternamente en mi favor, quienes caminan de la mano derecha del Señor, o pretendemos caminar, o creemos que lo estamos haciendo, pero coherentes en la fe, la confianza y la esperanza, que en nuestro caso, comunidad cristiana, sirviendo al Maestro Jesucristo, a la comunidad cristiana, a la iglesia cristiana, y a esa misión evangelizadora, llevando una vida sacramental en el bautismo, en la comunión, en la ordenación, sea marital, sea sacerdotal, sea pastoral, como laicos comprometidos, y por lo tanto en consecuencia siendo coherentes en ese declarar, profetizar, pronunciar, como lo hacía Zacarías, que por eso murió allí, cuentan en las narrativas, en el reino del Joás, luego de la muerte de Atalía, y esa masacre allí ocurría en palacio por los Baales, por todos los Maales, que todos esos Taales venían ocasionando, por su oprobio, por su paganismo, por ese mundanismo, de idolatría, de rebeldía, de asimetría con la naturaleza, porque
es imponer otros ritmos a la naturaleza, es desconocer la naturaleza misma, es renegar del mismo orden que desde la creación ha sido establecido y que como ha sido ordenado el ser humano, dotado de alma, mente y cuerpo, pero que esa fisis que ayer se mencionaba llevó a esa disyuntiva, a esa dialéctica, a esa dicotomía para alejarse, tomar distancia y someterla a la madre tierra, a la naturaleza. Entonces, por un lado va la naturaleza y por el otro lado va la cultura y las formas de relacionamiento de otras culturas, de otras comunidades, según sus acervos culturales, sus creencias, sus prácticas, sus estilos de vida. Por eso mencionaba Madre Tierra, no lo dice la escritura en las crónicas, pero comunidades antiquísimas, milenarias antes que los mismos judíos, judio-cristianos. Hemos venido retomando todo esto en área de contextualizar las narrativas que se traían en esta tesis de maestría en ciencias ambientales, principios para la educación, cultura y formación de una conciencia ambiental, profundizar un poco más desde la perspectiva teórica, metodológica y sistémica en términos de las culturas vedas, sumerias, egipcias, las culturas mayas de los pueblos originarios, las culturas asiáticas, el Tao, el Feng Shui, el Qigong, todas esas artes marciales que en última instancia son derivadas de grandes fuentes de sabiduría, de conocimiento ancestral, de tradición oral representada a través de la danza, de la música, del arte, de muchas formas de representación social que conectan realmente con una cultura, pero que por gracia de Dios siguen vigentes de generación en generación, pero que siempre se han extinto o fueron extinguidas muchas formas de representación, muchas obras de arte, muchos trabajos y escritos y narrativas, como tratan de hacer las crónicas. Entonces ahí viene una primera preocupación, precisamente que ya para fines praxiológicos, o sea, una praxis con una fundamentación axiológica en términos de la ética, de la moral y culturalmente, transculturalmente, cosmovisiones, cosmogonías, además de las epistemologías, permitirán generar nuevas bases o matrices o arquetipos para así en lo humano, una trazabilidad jurídica de normas social, también de normas de comportamiento social, de organización social, de representación social y unas normas técnicas, científicas y didácticas, en este caso, metodológicas que permitan sistematizar en sus diversidades, en sus texturas y en sus mismas singularidades en todos los pueblos, todas las razas, en todas las culturas, una orquesta de sabiduría, de conocimiento, de discernimiento, una orquesta de estilos de vida, de formas de relacionamiento con todo, que es vivo, todo lo vivo, por tanto, y todo lo que a partir de la vida acontece. Y de hecho, de escenarios que en perspectiva o en prospectiva o proyectiva han de acontecer, porque se tienen crónicas, narrativas o estudios de que han acontecido y que si es en orden natural habrán de suceder. Mucho más predecibles cuando son imposiciones, son estilos de vida inducidos, necesidades inducidas y formas de satisfacerlas inducidas, con base a problemas inducidos, conflictos inducidos.
afanes inducidos que han alterado toda la dinámica natural del ser. Todo esto esencial para poder trabajarlo hoy, que ya son las recomendaciones para comprender, y aquí es en inglés Full Naturalistic Understanding, para un pleno entendimiento, pero también comprensión. Y además de entender, comprender, trascender. En este caso, todo lo que tiene que ver con esas formas de ser vida, de las formas de vida, de relacionamiento entre seres vivos, de forma natural. Y esto se podrá hacer precisamente cuando de forma correcta, una lectura correcta de la naturaleza toda, natural, social, cultural, o sea, la plenitud que llama el ambiente, la madre tierra, por eso mencionaba allí otra cosmovisión, otra cosmogonía, permitan reconstruir con todos los actores, con todos los seres siendo representativos de las diferentes culturas, pero todos, no delegados, no un representativo diplomático, no un dignatario, no, todos los seres aconteciendo en ese hábitat, en ese lugar, en ese contexto, habitando el lugar y compartiendo necesidades, compartiendo tanto espiritualmente como intelectualmente y materialmente las formas de satisfacer las necesidades de todos a plenitud, el bienestar colectivo. Ayer se mencionaba precisamente el maestro Juan David Villa, que esto desde allí eran los fundamentos que se trataban de ir replegando en esta tesis doctoral, que así se construyó, maestría, pero ya pensando en la tesis doctoral precisamente en los Países Bajos para darle continuidad al proceso, pero la maestría en ciencias del ambiente, que era pues, diseñar la base teórica, metodológica y sistémica, pero en principio era una conceptualización que se venía tejiendo en estos territorios Avia Yala, particularmente Medellín, área metropolitana, Valle de Aburrá y regiones del departamento de Antioquia y otras regiones del país, y con actores de Iberoamérica, más de América del Sur, llamada pues así, territorio Avia Yala, para ir proyectando hacia Europa y en particular Países Bajos y lo más cercano allí como el Reino Unido en materia de Alemania, Holanda, que han mantenido buenas relaciones por el tema de las monarquías y relaciones comerciales por la Comunidad Económica Europea. Entonces allí se tejen las mismas sintonías que lo que hoy en día son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por esa época era la evaluación de los ecosistemas para el nuevo milenio, empezando el siglo XXI. Entonces ahí caen todas esas mismas necesidades que están plasmadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es erradicación de la pobreza absoluta, resolver las brechas entre inequidad de género, de discriminación, del asunto de bienes y servicios públicos, o satisfacción de necesidades a partir de bienes y servicios, del mercado de bienes y servicios, redes de consumo, explotación, comercialización, industrialización y comercialización, ¿cierto? Y ya tanto a nivel local como regional y planetario, que es lo que hoy ha derivado en las geopolíticas. Todo esto entonces, precisamente con la palabra de hoy, del Santo Evangelio de San Mateo, cuando Jesucristo encarna en el Sermón de la Montaña, en los capítulos 5 al 7, de las providencias divinas, lo que decía el Salmo, me mantendré eternamente en mi favor, quienes en gracia de Dios nos invita a caminar a su derecha con Jesucristo en la evangelización. Es un llamado, y hay otros caminos de otros hermanos que mencionaba yo, otras culturas, budismo, judaísmo, confucianismo,
y todas las diversas manifestaciones de Dios, revelaciones y provisiones, pero no materiales. La vida es la provisión mayor, y ahí para allá, según las funciones de la naturaleza, 5, que ayer se hablaba de la conciencia también, y se ha insistido en ello, y las mentes. Ahora nada menos revisaba de Gardner, Howard Gardner, trabajando profundamente en este tema, un modelo que llama STEM, o el STEAM, STEM, y de ahí deriva el STEAM, que es un paquete tecnológico, científico, matemático, artístico, que pretende desde el programa Kinder en los Estados Unidos, que siempre ha sido pues como lo que más induce en estos países en vías de desarrollo, la formación, la educación americana, primaria, básica, secundaria y universitaria, que es muy orientada de carácter positivo, matemático, estadístico, pero también en cierta forma queriendo desarrollar el pensamiento creativo, artístico y estético, y en mínima medida se conserva el desarrollo humanístico, social, natural. Sí se ven ciencias naturales, pero como el afuera, no el orden natural, no ambiente como tal. Y esto ya para las actualizaciones que han de hacerse, porque Gardner fue uno de los referentes en ese momento, pensando en las inteligencias múltiples. Y ese método Proyecto Cero, que también se tomó por Hunter Pauli en su momento, CERI, cero emisiones, pero ya por el lado de Alemania, como la GTZ, el agente Z, como le decían acá en Colombia. Y en algún momento habremos de retomar el hecho porque el alcalde en su momento del municipio de Jericó, que llevó a que el municipio en 2 veces fuera reconocido municipio verde. Y esas condecoraciones tenían mucho que ver con la alianza con Alemania y el viajar mucho a Alemania y establecer relaciones entre Colombia y Alemania, en particular el municipio y la región del Cartama, el suroeste, que ahora hace parte de un estudio, un plan piloto en la región de admisión ambiental universitaria, la cultura del orden natural, que hemos estado hablando más que todo en la Fundación Cambio Gnosis, pero que también se ha mencionado acá, que es para mantener vigente la actividad docente universitaria, pero docente desde las funciones misionales, docente por la vinculación laboral, pero académicamente es educación, investigación y proyección, lo que allí se conoce como docencia, investigación y extensión respectivamente. Pero articular esas 3 misionales desde esa multidimensionalidad ambiental o la transdisciplina como elemento trazador allí, la transcultura como vinculante de todas estas culturas, conversar, diálogos de saberes haceres y de haceres, y esa transterritorialidad, para hablar pues, de un mundo amplio, como Edgar Morán también lo vamos revisando aquí con la complejidad, habla del ciudadano planetario, de un universo, de una formación humanizante, vinculante con las grandes tragedias o problemáticas planetarias, cambio climático, ahora la pandemia. Todos son elementos para contextualizar que él los traía Edgar Morán en su libro 7 saberes necesarios para la educación del futuro, que precisamente para el año 1999 con la UNESCO, en palabras de Federico Mayor, presentando allí el libro, el prólogo del libro de Edgar Morán, auspiciado por la UNESCO, hacía referencia a la necesidad de una universidad situada a nivel planetario, orientando una formación humanística, una humanización de la formación y una formación planetariamente situada, o sea, más que ambiental. Y es la didáctica de la comprehensión, comprender las necesidades humanas, comprender las problemáticas grandes, o sea, conjugados de problemas.
complejidades de problemas, complexos de muchos problemas, más allá del asunto solo temas, temáticos, contenidos. Que ahí es donde pueden fallar en la aplicación, así la filosofía esté muy bien diseñada y académicamente en términos de currículo, en pedagogía y didáctica respectivamente, como ese marco conceptual, como los estilos pedagógicos de enseñanza-aprendizaje y las herramientas, los kits, que hoy en día ya muy multimedia. De hecho, STEAM hay movimientos ya planetarios que desde antes de que ocurriera todo este tema de la pandemia ya venía en boga el tema de la virtualización de la educación o de la educación con apoyo en las TICs, tecnología, información y comunicación. Todos estos desarrollos que bien se han podido tener acá contextualizan con ejercicios que se han hecho con Estados Unidos, por ejemplo, con la North American Association for Environmental Education, habiendo trabajado con la Asociación Norteamericana de Educación Ambiental, revisando y acompañando en las conferencias las presentaciones de ponencias, de revisión de artículos, diálogos con comunidad internacional y apoyo pues, como personal y de ciertos seres de la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, lo mismo que la Red de Investigación Acción de las Américas, que desde Pensilvania, en Estados Unidos, en el 2014, pues ya se trae una trazabilidad desde allá de cada año con la conferencia. Es que consultan los proceedings, que son las crónicas, las narrativas, los documentos de cada conferencia en los cuales se pudo participar con 3 de ellos. Uno fue precisamente Principios para la Educación, Cultura y Formación de una Conciencia Ambiental como un taller, un workshop, que se trabajó el tema de mindfulness o el asunto de insightfulness, que es la fundación del sentir, pensar y actuar como un asunto de iluminación, de inspiración, de revelación, a partir de la sensitividad, la sensibilidad, la esteticidad. Por eso al principio mencionaba understanding, porque en Estados Unidos es solo entender, que es la razón, pero cuando se habla comprehensión es más el corazón y las emociones, que son las inteligencias emocionales, esa triangulación. ¿Por quién doblan las campanas? Por ti, por mí, por todos. Entonces ahí ya se venían desarrollando elementos, entonces ya ahí está para Estados Unidos con esos movimientos y está para Europa, que ya mencioné ahorita, con la maestría y la perspectiva del doctorado en ciencias ambientales para darle continuidad a este proyecto, que por obvias circunstancias no se pudo desarrollar hasta el momento en Wageningen University, por la vinculación con la universidad pública, la Universidad de Antioquia en su momento, la educación superior acá y la contraprestación de servicios, todo lo que implica esas comisiones y esos tratados internacionales, esos acuerdos, pero que en perspectiva se tiene, ahí está latente, ¿cierto? Que es montar en campus precisamente ese plan piloto del que hablaba ahorita, de una misión ambiental universitaria del orden natural, planetaria. Y ya pues más adelante se irán comentando otros espacios, ampliando lo que se decía allí con la República Bolivariana de Venezuela, con Ecuador, la Gran Colombia, con la Academia de Historia de Ecuador, la Universidad Salesiana, y todo esto trabaja en economía solidaria, en tradición oral, con comunidad napo, comunidad originaria, y hablar de las historicidades, contar las historias desde las propias territorialidades con los seres de las comunidades según sus propias necesidades. Sería un ejercicio interesante. Y con eso cerramos ya la presentación de los 6 capítulos, que habían faltando una síntesis final de todos estos trabajos de los 7 capítulos, y ya
revisar los anexos, los suplementos a la obra, ya empezar a mirar después los capítulos en sus desarrollos, asuntos de forma y estilo, para ya suspender por un momento y dar lugar a estas propuestas de doctorado y ahí seguir. Sigan siendo bendecidos, muy agradecidos. Feliz, santo y bendecido día.